Hola, ¿cómo han estado? Sean todos bienvenidos y estamos ya en el cierre de nuestro estudio de El Shabbat, el día de reposo. Estamos ya concluyendo, es nuestra tercera parte, es nuestro tercer estudio, estamos concluyendo con este estudio todo lo que tiene que ver con el día de reposo. Así que rápidamente yo les recuerdo que en nuestro primer estudio nosotros estuvimos hablando que Dios le dio por lo menos 3 reposos al pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y que estos reposos tenían una enseñanza, tenían un significado y tenían también un cumplimiento. Y estos reposos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento se trata nada más y nada menos que del día de reposo, el Shabbat. Como número 1, número 2 tenemos la liberación de la esclavitud de Egipto. Cuando el Señor saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, es un reposo también que Dios les da. También hablamos acerca de la introducción del pueblo de Israel a la tierra de Canaán, que también fue un reposo que Dios le dio al pueblo. Sin embargo, no son los reposos que Dios realmente tenía preparados para su pueblo, así que concluimos que todo eso fue una sombra del reposo verdadero de Dios, que es lo que hemos estado viniendo estudiando y aprendiendo. Esto es lo que aprendimos o parte de lo que aprendimos en el video número 1. Ya en el video número 2 nosotros vimos por qué Cristo es el verdadero reposo en el creyente. Todo está explicado, todo está ahí con su base bíblica, así que les invito a que puedan pasar a ver también el segundo estudio. Ya en este estudio, que es el tercero, que es la última parte, vamos a ver y a tratar de explicar aquí con las escrituras cómo es que Cristo es el verdadero reposo en el creyente, cómo es que ese reposo se cumple en nuestras vidas estando todavía nosotros aquí, el verdadero Shabbat de Dios que tenía preparado para su pueblo. Vamos a estar viendo cómo Cristo es ese reposo en la vida del creyente. Así que bueno, pues aquí comenzamos. Y quiero compartir con ustedes aquí algunas cosas muy interesantes para ir poniendo base a lo que queremos enseñar en esta hora. Así que aquí vamos a estar viendo algunas de las profecías acerca del Mesías prometido. Vamos a estar viendo algunos textos rápidamente. Vemos en Daniel 14 que dice: y fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Como segundo tenemos Números 24:17. Y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. En el 19, de Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quede de la ciudad. Tenemos también en 2 de Samuel el Señor hablándole a David cuando le dijo: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Por otro lado, tenemos también en Primera de Crónicas y en Miqueas más profecías acerca del Mesías prometido, por si ustedes quieren ir y checarlo. Por otro lado, también tenemos el Salmo 2:7 que dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, nosotros estamos viendo aquí las profecías, las promesas del Mesías prometido para el pueblo de Israel. Y bueno, vemos que son profecías gloriosas, vemos que son profecías, pues por decirlo aquí, esta que leímos de Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, con estas profecías que el pueblo de Israel tenía acerca de su Mesías, acerca de su libertador, acerca de aquel que vendría a establecer ese reino,
y liberarlos de todos sus enemigos. Imagínense las expectativas que el pueblo de Israel tendría. Yo creo que cualquiera tendría esas expectativas. Sin embargo, nosotros vamos a ver aquí cómo fue que se cumplieron las expectativas que el pueblo de Israel tenía. Eran muy grandes y creo que con mucha razón, porque estas profecías no son cualquier profecía. Por lo que dicen y por lo que prometen, es entendible que ellos pensaran de esa manera. Sin embargo, no entendieron completamente el propósito de Dios. ¿Por qué se los digo? Porque ellos esperaban un caudillo político, esperaban un reino físico. También ellos esperaban ser liberados en ese momento cuando vino el Mesías, que estaban bajo el yugo de Roma, esperaban ser liberados del yugo de Roma. Por otro lado, también ellos pensaban en que cuando llegara ese Mesías iban a conquistar a sus enemigos. Entonces, con estas expectativas que ellos tenían, esperaban y también por las profecías que ellos tenían, ellos esperaban ese caudillo político, ellos esperaban un libertador, esperaban alguien que llegara a, como quien dice ahí, a poner orden y a ponerlos a ellos como los cabezas de naciones para entonces gobernar sobre todo el mundo. Esperaban ese reino físico. Este tema también de ser liberados del yugo de Roma y conquistar a sus enemigos una vez que salieran del yugo de Roma, entonces ellos establecerían el reino y empezarían a conquistar y a construir su propio imperio, que hasta cierto punto es lo que ellos estaban pensando que iba a acontecer el día que el Mesías llegara. Ahora, esperaban un caudillo político. Sin embargo, en Mateo 21:5 dice que la profecía se cumplió de la manera: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, en un pollino hijo de bestia de carga. Cuando esperaban un reino físico, nosotros vemos en Hebreos 11:16, pero lo que el Señor tenía era una ciudad celestial. Entonces tampoco era ese reino físico que ellos esperaban. Y por otro lado, ser liberados del yugo de Roma, cuando el Señor vino a darles libertad de la ley del pecado y de la muerte. Así que, por otro lado, conquistar a sus enemigos, bueno, vemos que eso sucederá el día que el Señor regrese y destruya a sus enemigos, que en este sentido también serían enemigos del pueblo de Dios, todos aquellos que no creyeron. Eso lo vemos en 1 Corintios, y ahí podemos ver nosotros las citas de lo que estamos compartiendo aquí esta noche. Así que al tener ellos esa expectativa, al esperar ellos ese reino físico, en cuanto a lo físico, su expectativa era de lo más alto y, como les digo, es entendible. Sin embargo, lo que el Señor tenía preparado sobrepasaba por mucho las expectativas que ellos tenían de un reino físico. Tristemente, hay gente, tanto del cristianismo y en este sentido como raíces hebreas, que ellos creen en ese reino milenial, que ellos creen que se va a cumplir todo esto que ellos esperaban en un reino físico. Sin embargo, las escrituras nos están mostrando y nos están diciendo que la expectativa que Dios tenía para su pueblo, lo que Dios tenía preparado para su pueblo, sobrepasa completamente todo eso que ellos tenían como expectativa, todo eso que ellos estaban esperando. Pero ellos querían tener ese reino físico, y por no haber cumplido en este sentido sus expectativas, entonces ellos no creyeron en el Mesías. Fue también una de las muchas razones por las cuales ellos no creyeron y no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a cumplir las profecías del Mesías prometido. Así que, como está escrito, por eso tropezaron en la roca. Aquí lo encontramos en Romanos 9, que dice: Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley. Y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado.
Entonces nosotros podemos ver cómo ellos tropezaron, no creyeron porque sus expectativas no fueron cumplidas. Así que bueno, por eso está escrito que tropezaron con la roca. Así que seguimos. Y en una de las ocasiones que el Señor estuvo hablando por ahí con la gente y enseñándole a sus discípulos, el Señor hizo una pregunta y dijo: ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? En este sentido, ni ganando el mundo entero, hermanos, ni ganando el mundo entero es comparable a ganar el alma de la persona. Ganar el alma en este sentido nos está diciendo el Señor que es mucho más grande que ganar el mundo entero. Porque uno puede ganar el mundo entero, pero cuando uno muera, cuando pierda su alma, entonces se va al castigo eterno. Por eso, y aparte de eso, lo que el Señor tiene preparado para su pueblo, como vimos ahí anteriormente, que es una ciudad celestial, y vamos a estar hablando mucho más de eso. Así es que por eso es más importante ganar el alma que obtener el mundo entero. Para el Señor en este sentido era más importante el alma de las personas, el descanso del alma de su pueblo, que darles completamente la tierra en heredad. Mucha gente todavía lo está esperando, mucha gente lo quiere, mucha gente lo anhela. Así que en este sentido, hermanos, lo que el Señor vino a darle al pueblo fue la libertad de su alma, que es mucho más importante, la salvación de su alma, que es mucho más importante que ganar el mundo entero, más importante que todo el oro, que toda la plata. Pero la gente no lo ve así, la gente todavía está esperando un reino, la gente todavía está esperando un reino físico para que se lleve a cabo. No hablemos del sionismo, y la gente que cree en lo que el sionismo cree, que un día ellos van a gobernar todo el mundo, bueno, están creyendo también en eso. Así que el Señor lo que quería que entendieran, que la salvación de su alma era más importante que ganar el mundo entero. Por eso es que el Señor, cuando estaba frente a Pilato, le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino del Señor, hermanos, no es de este mundo. Él no va a reinar en este mundo de una manera física. Él no va a reinar, Él no va a venir, porque su reino no es de este mundo, simple y sencillamente porque Él lo dijo. Su reino no es de este mundo. Por eso. Así que el reino del Señor no es de este mundo porque Él lo dijo. Él mismo, cuando le enseñó a sus discípulos y les dijo: miren, vengan, los reyes y los gobernantes de este mundo se enseñorean de la gente. Ellos se enriquecen, ellos se empoderan, pero entre ustedes, dice, no va a ser así, sino que el que quiera ser mayor tiene que ser el menor, tiene que ser el servidor de todos. El reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo no se maneja como se maneja este mundo, no se maneja como se maneja este sistema. Así que el reino del Señor, como Él dijo, no es de este mundo, porque mi reino no es de aquí. El Señor lo dijo, y por más que la gente quiera interpretar, por más que la gente quiera esperar ese reino, simple y sencillamente el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Así que continuamos. Sin embargo, vemos en Hebreos 4:3, hablando del reposo, que dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo. No es que vamos a entrar, hermanos. No es que vamos a esperar un tiempo futuro para entrar a ese reposo. No es que vamos a esperar ese tiempo en el cual nosotros vamos a vivir y a reinar de una manera física. Dice que ya hemos entrado en el reposo. Si ya entramos en el reposo, ya estamos disfrutando de ese reposo, que es lo que vamos a explicar en este día, cómo ese reposo se cumple en la vida del creyente. Por eso el Señor, cuando estuvo aquí en su venida, Él ya estuvo anunciando la venida del reino. Él ya estuvo anunciando el arrepentimiento. Él ya estuvo anunciando que creyéramos en Él.
Él no vino a cumplir las expectativas del pueblo de Israel como un libertador político. Aquí nosotros vemos que el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí nosotros vemos que lo importante es hallar descanso para el alma. Esto es lo que vino a cumplir el Señor Jesucristo. Él vino a dar esas enseñanzas. Él no vino a ser un libertador político. El Señor vino a liberar a su pueblo, a darles vida eterna. Así que Él está haciendo la invitación: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Ahora, hay gente que piensa que este reposo tiene que ver muy específicamente con las cosas materiales, como por ejemplo dejar de trabajar, dejar de fatigarse, dejar de cansarse. Ellos tienen estas expectativas cuando dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Sin embargo, dice que aquí que el propósito es para encontrar el descanso de vuestras almas. Así que bueno, vamos a continuar, porque si no vamos a tomar mucho tiempo, porque la explicación viene un poquito más adelante. El Señor Jesús también dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces nosotros vemos que el Señor hace una invitación y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí. Pero los que hemos creído, hemos entrado a su reposo. Aquí Él todavía está haciendo la invitación. Él no ha muerto, Él todavía no resucita, está en su ministerio predicando y enseñando y haciendo estas invitaciones. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, que hablaba acerca del Espíritu que recibiríamos los que creyéramos en Él. Hermanos, el recibir el Espíritu de Dios no es cualquier cosa. El ser templo de Dios no es cualquier cosa. Y también vemos que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, aquí nos hace una vez más la invitación de creer en el Hijo de Dios para obtener la vida eterna. ¿Qué es lo que Él vino a darle a su pueblo? ¿Qué es lo que Él vino a cumplir dentro de las profecías que estaban escritas acerca de Él? Él no venía a establecer un reino físico, Él no venía a ser un gobernante mundial, Él no venía a reinar en ese sentido de una manera física a este mundo, pero Él vino a darle libertad a los que creyeran en Él, a darles vida eterna a los que creyéramos en Él. Por eso Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que, hermanos, una de las cosas que nosotros vamos a ver aquí ahora, una vez que el Señor hizo estas invitaciones, una vez que el Señor trajo este mensaje, los que creímos en Él, ¿qué es lo que nosotros recibimos de parte de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado por haber creído en su mensaje, por haber creído en su Hijo unigénito, por haber creído en el Salvador del mundo? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestro interior? ¿Qué es lo que a nosotros nos da ese reposo y esa certeza de las bendiciones de Dios? Y aquí vamos a estar viendo, primeramente, el Señor nos da perdón de pecados. Hermanos, eso es perdón de pecados, algo que nadie puede hacer, solamente Dios, y Dios nos dio el perdón de pecados. Podemos decir que eso trae reposo a nuestro ser interior, que eso trae reposo a nuestra alma. Entonces, el apóstol Pedro dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Es por eso, hermanos, que creemos que ese reposo se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, porque todo
todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, todo lo que se practicaba en la ley de Moisés, no pudo dar justificación a nadie. Sin embargo, todo el que cree en él es justificado. Así que, hermanos, nos dio perdón de pecados. Y eso es un alivio y es un reposo para el alma, para la persona. Una persona que no tiene perdón de pecados vive en temor todo el tiempo. Dice la Biblia que vivíamos bajo el temor de la muerte. Entonces, el darnos el perdón de pecados definitivamente es un reposo y es un descanso para el alma del que cree, porque los que hemos creído hemos entrado al reposo. Otra de las cosas, nos ha pasado de las tinieblas, del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que vemos, con gozo dando gracias a Dios al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia, nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado del poder, de la potestad, del yugo de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora hay algo bien importante aquí. Dice que Él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros formamos parte del reino de Dios. Nosotros somos parte del pueblo de Dios porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No es un reino que se va a recibir. Nosotros ya formamos parte de ese reino porque Él ya nos ha pasado del poder de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No dice que nos va a trasladar, no dice que nos va a introducir, dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso, en quien nosotros tenemos la redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y es un motivo más para saber y entender las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida, en los que hemos creído, de que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso es un reposo y eso es un descanso también para nuestra alma. Por eso podemos vivir tranquilos, por eso podemos vivir confiados en lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y aún todavía las cosas que vienen por cumplirse. Nos ha hecho hijos suyos por su propia voluntad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, nosotros vemos que para ser hechos hijos de Dios solamente es por la voluntad de Dios. No es por ser engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Sin embargo, ese movimiento de raíces hebreas enseña que uno tiene que entender o considerarse un israelita de sangre y toda la cosa para poder obtener la salvación, para poder ser parte del pueblo de Dios. Pero nosotros vemos aquí que no importa si tienen sangre de Abraham, no importa si tienen sangre de Isaac, no importa si tienen sangre de Jacob, lo que importa es que si Dios así lo decide, Él nos ha hecho sus hijos y no tiene nada que ver. Ahora, si ellos quieren creer que son israelitas, está bien, no hay problema. Si ellos quieren creer que tienen sangre israelí, también yo no tengo ningún problema con eso. Que lo crean, pero una cosa tienen que entender, que no por eso tienen entrada directa, que no por eso son personas VIP, que no por eso tienen garantizada la salvación. La salvación la tienen garantizada solo por creer en el Señor Jesucristo, que es la voluntad de Dios, que a través de Jesús, que a través de Yeshua, uno pueda entrar a la vida eterna y poder ser declarado hijo de Dios. Y eso definitivamente también trae
un reposo y un descanso a nuestra alma. Nos ha hecho participar de sus promesas también. Las promesas que le dio al pueblo de Israel, las promesas que le dio a ese pueblo, nos hizo partícipes por medio de la fe. No que el Señor haya hecho un pacto con los gentiles, que es otra cosita que por ahí tenemos pendiente. No que el Señor haya hecho un pacto con los gentiles, pero nos hizo partícipes de esas promesas y de esos pactos. Si bien los hizo con el pueblo de Israel, los gentiles por la fe entramos a esos pactos, por la fe somos participantes de esas promesas y por la fe sobre todas las cosas alcanzamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y eso sin duda también nos da un reposo y un descanso a nuestra alma. Es donde se va cumpliendo todo ese reposo que Dios ha hecho en nuestra vida. Todo ese reposo, todas estas cosas Dios ya las ha hecho en nuestra vida. Dios no las va a hacer. Dios ya las ha hecho por medio de Jesucristo. En nuestras vidas podemos tener y ser partícipe de todas estas bendiciones que hemos venido leyendo. También Él nos ha hecho el templo de su Espíritu. Como les decía y les mencionaba anteriormente, no es cualquier cosa. Nos ha hecho el templo de su Espíritu para que su Espíritu habite en nosotros. Díganme si eso no es algo glorioso, el que el Espíritu de Dios more en nosotros. Que seamos el templo de Dios. Esto no sucedía en el Antiguo Testamento. Esto no sucedía en el Antiguo Pacto. Esto no sucedió guardando la ley de Moisés. Esto sucedió por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos ha hecho su templo, si Dios ha hecho habitar su Espíritu en nosotros, que aparte de todo es el sello para el día de la redención, hermanos, esto es algo glorioso. Y por el Espíritu de Dios es que podemos caminar en obediencia, por el Espíritu de Dios es que podemos ser guiados a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a cumplir sus mandamientos, por el Espíritu que mora en nosotros. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, esto no sucedió, esto no sucedía. El Espíritu Santo venía sobre los profetas, profetizaban y el Espíritu Santo volvía otra vez. Así que lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, tenemos que entenderlo. Si nosotros lo entendemos y lo comprendemos, podemos nosotros disfrutarlo, podemos nosotros vivirlo, podemos tener esa paz, podemos tener ese reposo, podemos tener ese descanso, podemos tener esa confianza de saber lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No es que Dios lo va a hacer. Muchos de ellos están esperando que en un futuro se cumpla todo esto, pero la palabra dice que el Señor ya lo hizo, que el Señor ya lo cumplió. Somos templo, no es que vamos a ser templo. Muchos de ellos están esperando el nuevo pacto, diciendo que en aquel tiempo es cuando la ley de Dios va a ser grabada en su mente y escrita en su corazón. Sin embargo, el nuevo pacto entró en vigor con la venida del Espíritu Santo, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, cuando se cumple ese pacto y creemos en el Señor, es cuando pone su ley dentro de nosotros para poder vivir conforme a su voluntad. Lo que Dios ha hecho en la vida del creyente no es cualquier cosa, es algo glorioso que nada en este mundo podía haberlo hecho, hermanos. Por eso es que podemos vivir en el reposo que Dios tenía preparado para su pueblo, la fe, la esperanza, la vida eterna, perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha librado también de la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ese Espíritu Santo, nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si Él nos ha liberado del pecado, hermanos, como mencionábamos, es algo que solamente Dios puede hacer, perdonar pecados. Otra de las cosas, nos ha liberado de la muerte. Van a decir algunos por ahí, bueno, si ya estás en el reposo y dices que te ha liberado de la muerte, pues entonces quiere decir que ya no vas a morir.
porque así piensan ellos, hermanos. Así piensan ellos. Sin embargo, el Señor lo que nos da es que nos ha liberado de la muerte eterna. La muerte física es obvio y es normal que uno estando todavía en este mundo y con esta carnita, si el Señor no viene antes y nos llame a su presencia, nosotros vamos a morir físicamente, pero ya no morimos eternamente. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre los que hemos creído, porque los que hemos creído estamos en el reposo de nuestro Dios. Así que es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por eso es que podemos vivir en ese reposo, es que podemos confiar y vivir confiados en el Señor por lo que el Señor ya ha hecho. Él nos ha liberado del pecado y nos ha liberado de la muerte. Otra cosa que pueden decir ellos, ya te liberó del pecado, entonces quiere decir que ya no pecas tú. Quiere decir que entonces tú ya no puedes cometer pecado porque, bueno, ya te liberó del pecado. Bueno, la ley del pecado, aunque ellos dicen que es una ley diferente, pero la ley del pecado es la ley de Moisés, es el antiguo pacto, que ese pacto cuando se quebrantaba, condenaba a la persona a la muerte. Ahora van a decir, no, bueno, es que muchos no murieron. Es que no está hablando de la muerte física solamente, está hablando de la muerte espiritual. La muerte espiritual. Por eso cuando el Señor Jesús viene, nos libera del pecado, porque muere conforme a la ley para pagar ese precio que la ley demandaba de todos aquellos que la quebrantaron. En Romanos nos dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, judíos y no judíos, gentiles y no gentiles, todos pecamos. Así que por causa de eso, el Señor vino también a vencer el pecado para que en su cuerpo nosotros muramos a esa ley que condena. Por eso esa ley ahora no se puede enseñorear de nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros. No es que dejemos de pecar, sino es que esa ley ya no nos condena, porque nuestra justicia ahora es nuestro Señor Jesucristo quien pagó el precio. Nosotros ya no tenemos que regresar a querer cumplir esa ley para poder agradar a Dios. Nosotros ya no podemos regresar a esa ley, porque el Señor Jesucristo fue quien murió para pagar ese precio y que nosotros vivamos en libertad. Por eso la Biblia también nos enseña que permanezcamos en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Solo que ahora, al no tener esos requisitos como un mandamiento de esta manera tan rigurosos, por eso la Biblia nos manda a que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Tenemos que vivir en el Espíritu y tenemos que vivir en obediencia. Es algo que ellos no pueden comprender. Por eso es que el Señor nos ha liberado del pecado y nos ha liberado de la muerte. Ahora, la muerte física, ¿qué es la muerte física? El Señor dijo, no teman a quienes pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien teman a aquel que puede matar el cuerpo y el alma echarla también al infierno. Acerca de la muerte física, ¿qué podemos decir? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. De la muerte física, ¿qué podemos decir? Es mejor estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. De la muerte física, ¿qué se puede decir? El mismo salmista decía, preciada es a los ojos de Jehová, de Yahvé, la muerte de sus santos. Así que si te estás preocupando por la muerte física, quiere decir que no estás viviendo en el reposo. Si te estás preocupando por el trabajo físico, quiere decir que no estás viviendo en el reposo, que no lo has entendido, que no lo has comprendido. Y en el peor de los casos es que quizás no has entrado a ese reposo. Porque si estuvieses viviendo en ese reposo, quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor, que sería mucho mejor. Por eso es que nosotros podemos vivir en ese reposo. Es por eso que nosotros podemos vivir en esa confianza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo, en todos aquellos que hemos creído, porque los que hemos creído hemos entrado al reposo de Dios. De todo lo que venimos hablando, ahora vemos que el Señor nos ha dado vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna,
Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que si nosotros hemos creído, entramos al reposo. Si nosotros hemos creído, nosotros tenemos la vida eterna. Si nosotros hemos creído, somos templo del Espíritu Santo. Si nosotros hemos creído, el Señor nos ha liberado de la muerte y del pecado. Si nosotros hemos creído, todas estas cosas el Señor las ha hecho en nuestra vida. No es algo que el Señor va a hacer, es algo que el Señor ha hecho y ya nos ha dado vida, porque su vida está en Cristo. No depende de nosotros, no depende de ir a querer otra vez cumplir algo que fue imposible cumplir y algo que es imposible cumplir, porque eso exige perfección. Y si ya no hay ni templo, ya no hay ni sacerdocio, ya no hay ni sacrificios, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Así que Dios nos ha dado vida eterna y eso es algo sumamente glorioso para nosotros poder tener ese reposo, poder tener esa tranquilidad y poder tener esa confianza y esa esperanza, esperando el día del Señor, el día de nuestra redención. Nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oraciones y súplicas con oración de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Él nos ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una persona que no conoce a Dios, una persona que no tiene la vida eterna, no tiene la paz que tenemos nosotros, porque la paz que nosotros tenemos es la paz de Dios. Mi paz les dejo y mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Así que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la paz que Él nos ha dado para que cuando estemos en problemas, en dificultades, en tribulaciones, que esa paz sobrepase todas esas preocupaciones y podamos vivir y podamos disfrutar y gozar el reposo que Dios ha depositado en los que hemos creído en Él. Por otro lado, nos está preparando una morada celestial. La gente quiere quedarse a vivir allá en Israel, la gente está esperando reinar allá en un reino físico. Sin embargo, dice la Escritura, no se turbe su corazón. ¿Creen a Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, no lo hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para ustedes. Y si yo me voy a preparar lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. El Señor se fue a preparar morada, va a regresar, nos va a tomar a sí mismo y nos va a llevar a ese lugar que Él fue a preparar. Cielos nuevos, tierra nueva donde mora la justicia. Hermanos, si eso no es motivo para que esta gente entienda que ese reposo, que esa tranquilidad, que esa paz, que esa salvación que Dios tenía preparada desde antes de la fundación del mundo, la tenemos los que hemos creído, yo no sé qué les puede llenar a ellos. ¿Un reino físico? ¿Una tierra, un pedazo de tierra por allá en el Medio Oriente? ¿Ese es el reposo que ellos esperan? No entienden lo que Dios ha hecho en la vida del creyente. No entienden lo que Dios ha hecho en aquellos que hemos creído en Él. Nos va a revestir de un cuerpo espiritual e inmortal, hermanos. Porque es necesario que esto corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y entonces, como está escrito que es necesario
que Él esté reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies, y el último enemigo en someterse y en vencer va a ser la muerte, y va a ser en ese día cuando el Señor nos revista, cuando el Señor nos transforme, cuando nos dé nuestro cuerpo celestial, porque entonces la muerte ya no va a tener más potestad sobre nosotros. Y es por eso que dice, y entonces será devorada la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Se acabó la muerte. La vida eterna la seguimos gozando, porque desde ahorita esa muerte, esa segunda muerte, ya no tiene autoridad ni poder sobre nuestras vidas. Por eso desde ahorita podemos gozar, por eso desde ahorita podemos vivir ese reposo que Dios tenía preparado para su pueblo, para todos los que creyéramos en Él. Podemos acercarnos directo al lugar santísimo verdadero, porque aquí existió un lugar santísimo en los templos, en el templo de Salomón, en el tabernáculo incluso de Moisés también existió un lugar santísimo en el templo que levantaron Esdras, Nehemías, Zorobabel, y que lo remodificó Herodes. También existió un lugar santísimo, pero todo eso era sombra de lo verdadero. Así que entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Este cuerpo lavado con agua pura está haciendo una referencia a la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, entonces no solamente me laves los pies, sino todo el cuerpo. Dice, no, dice, solamente los pies, porque ustedes ya están limpios por la palabra. Así que, hermanos, tenemos esa bendición. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, solamente una vez al año, y eso solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para interceder por el pueblo, pero ni aun así los pecados podían ser perdonados, eran solamente cubiertos. Pero ahora nosotros, el Señor nos ha dado de su Espíritu, nos ha limpiado con su sangre, ha perdonado nuestros pecados. Él es nuestra justicia, no es por nosotros mismos, no es porque estamos guardando unos mandamientos, no es porque estamos nosotros tratando de agradarle en la carne, como dice la Escritura, sino que nosotros hemos creído, y porque hemos creído, Él ha hecho todas esas cosas en nuestra vida, nos las ha dado, nos las ha entregado y nos ha dado acceso al lugar santísimo, y no solamente una vez al año, que si fuera solamente una vez al año, por lo menos uno podría entrar directo sin intervención de esos sacerdotes, pero ahora por el sacerdote que tenemos en los cielos podemos entrar al lugar santísimo, y no solamente una vez al año, ni tampoco una vez al día, sino que podemos entrar todas las veces que nosotros vengamos ante su presencia en oración. Podemos entrar a ese lugar santísimo, podemos entrar directo a su presencia, que es algo y es un privilegio, una bendición, algo glorioso que el pueblo de Israel en el antiguo pacto no pudo experimentar. Así que, hermanos, lo que Dios ha hecho con nosotros, los que hemos creído, es algo glorioso, hermanos. Es algo glorioso. Y cuando digo nosotros los que hemos creído, quiero que quede bien asentado esto, que no estoy hablando solamente de gentiles, estoy hablando que los que hemos creído, israelitas, judíos y gentiles, todos formamos un solo pueblo y somos el pueblo de Dios, somos el Israel de Dios, y somos los que estamos disfrutando de todas estas bendiciones que Dios le ha dado a los que han creído en Él. Por eso es que podemos decir que ese reposo se ha cumplido en los que hemos creído, que ese reposo lo estamos disfrutando los que hemos creído, porque entendemos realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida, algo que nunca nadie iba a poder hacerlo. Sin embargo, Dios lo hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que podemos decir que estamos viviendo en ese reposo. Tenemos la promesa de cielos nuevos y tierra nueva.
Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben de ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros los que hemos creído, nosotros los que le hemos aceptado, nosotros los que estamos en el reposo, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermanos, díganme si no esto es un motivo grandioso para poder vivir ese reposo que Dios nos ha dado, esa paz interior que Dios nos ha dado, ese gozo, esa fe, esa esperanza. Es algo que tenemos que vivirlo, hermanos, ese reposo de Dios. No se trata, hermanos, de un día, no se trata, hermanos, de guardar el séptimo día, no se trata de regresar a querer guardar las leyes que no pueden perfeccionar a nadie, sino que Dios ha hecho todas estas cosas en nuestra vida. Hermanos, en otras palabras, ¿qué le estamos buscando? ¿Qué le estamos buscando? Jesucristo es el reposo de Dios en nuestra vida. Todo lo que en Jesucristo Dios nos ha dado es el reposo que Dios tenía para su pueblo, para los que creyésemos en Él. Así que entonces veamos qué es lo que nos habla Hebreos, que es el que habla del reposo de Dios, hermanos. Aquí vamos a ver otras cosas también muy interesantes, así que vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Así que dice que temamos, que tengamos temor de Dios, que temamos ese temor de Dios, porque no sea que permaneciendo aún la promesa, o sea que la promesa aún está vigente de entrar en su reposo. Permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero los que creímos ya entramos en el reposo. Así que los que no han creído, todavía la promesa está vigente para poder entrar a ese reposo. Porque los que hemos creído, hemos entrado al reposo, hemos entrado en su reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes se les anunció primero la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Bueno, vamos a ver aquí algunos aspectos, hermanos. Para la gente que cree y tiene una esperanza de que ese reposo va a ser, así con esta mano para que se vea, va a ser en un milenio. Para la gente que cree que ese reposo aún todavía no llega y que ese reposo va a ser en un milenio, muchas veces nosotros ya no podemos entender lo que la Biblia nos dice cuando tenemos ya enseñanzas preconcebidas aquí. Cuando ya se nos ha enseñado algo, cuando hemos creído a alguien lo que nos dijo. Muchas veces ya no tenemos el criterio para parar un poquito y ver qué es lo que la Escritura nos está diciendo. Si la Biblia nos está diciendo que los que hemos creído entramos en el reposo, yo pregunto, ¿la Biblia nos está diciendo que los que creímos vamos a entrar en un reposo? ¿O dice que entramos en el reposo? Está bien lo que tú creas. Si tú crees que va a ser ese reposo el milenio, está bien si tú lo quieres creer así,
Pero yo aquí estoy apelando a que pongamos un poquito de atención lo que la Escritura nos está diciendo. Lo que ya te enseñaron, tú ya lo sabes. Lo que ya te enseñaron, tú ya lo tienes aquí. Pero yo quiero que ahora analicemos un poco lo que la Biblia nos está diciendo. Nos está diciendo que vamos a entrar en un futuro a un reposo, o nos está diciendo que entramos en el reposo. La Biblia nos está diciendo que entramos en el reposo, no que vamos a entrar en un reposo. Por eso es todo lo que vengo hablando en este estudio, de que hemos entrado al reposo y cómo ese reposo opera en la vida del creyente. Todo lo que Dios nos ha dado es más que suficiente para decir que estamos gozando de ese reposo que Dios nos ha dado, por esa esperanza gloriosa de que un día regrese y que podamos estar para siempre con Él. Pero no dice aquí que vamos a entrar un día. Así que, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él. Entonces, como falta que algunos entren en Él, el Señor determina otra vez un día para entrar al reposo. Porque el reposo que recibió el pueblo de Israel allá en el antiguo pacto era sombra del verdadero reposo. Eso ya lo explicamos en el video número 2, donde enseñamos cómo ese reposo se cumple en el Señor Jesucristo, por causa que era sombras solamente del reposo, o de los reposos que Dios le dio al pueblo de Israel, que eran sombras del verdadero reposo de Dios. Así que, por tanto, pues que falta que algunos entren en Él, Dios determina un día. ¿Por qué? Porque los reposos que el Señor le dio al pueblo de Israel en el pasado eran solamente una sombra del verdadero reposo de Dios. Entonces, todavía está la promesa y todavía falta que muchos entren por Él. Y como todavía está la promesa vigente y porque todavía falta que muchos entren por Él, el Señor determinó un día. Y ese día, volvemos a lo mismo. Ese día no es en el futuro. Ese día no es en el milenio que mucha gente espera. Si eso fuera verdad, pues uno no puede hacer nada. Pero muchos están esperando ese día para entrar al reposo. Están esperando ese día para que se cumpla ese reposo. Ahora volvemos a lo mismo. Tenemos nuestra interpretación. Tenemos lo que nos enseñaron. Tenemos lo que escuchamos de los púlpitos, lo que escuchamos de nuestro youtuber, a quien también le creemos todo. Pero la Biblia no dice que va a ser en un futuro, porque ese día que Dios determinó, otra vez dice determina un día, y ese día, hermanos, es hoy. Ese día no es en un futuro milenio. Ese día no es ni siquiera mañana, ese día es hoy. Por eso les digo que no puede ser el milenio, porque Dios determinó un día para entrar al reposo y ese día es hoy. Así que los que no han entrado y entran hoy entran al reposo, no entran a una sala de espera para un milenio. La Biblia dice que entran al reposo. Si tú quieres creer que estás en una sala de espera para después gozarte en ese reposo, bueno, esa interpretación no sé de dónde la sacaron, pero lo que la Biblia está diciendo es que ese día es hoy. Y si la Biblia me dice que ese día es hoy, no sé para ti, pero para mí es hoy. Así que por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. No es ese reposo que se dio allá en el desierto, no es ese reposo que se dio como ley, como el séptimo día, no es ese reposo tampoco que se dio cuando los introdujeron a la tierra de Canaán, sino que ahora queda un reposo para el pueblo de Dios, porque los que han entrado en su reposo también han reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Ahora, este texto aquí no es fácil de explicarlo. Y peor tantito, es muy difícil entenderlo para quienes tienen conceptos preconcebidos. Sin embargo, hemos venido hablando en el estudio de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida y no lo que Dios va a hacer. Y es por eso, por lo que Dios ya hizo, que podemos experimentar y gozar ese reposo que Dios nos ha dado, en el cual Él nos ha introducido por la fe, porque hemos creído. Entonces, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Ahora, las personas pueden también querer transportar este texto al futuro, pero aquí no dice que los que van a entrar, tampoco está diciendo que van a entrar. Miren, aquí dice que ya entramos. Acá dice que es hoy. Acá dice que es por creer. Y acá dice que los que han entrado. ¿En dónde le vemos aquí el futuro? ¿En dónde vemos aquí un milenio allá en el futuro? Si la Biblia nos está diciendo que ese día, para entrar al milenio, hoy nada más, que ese día para entrar al reposo es hoy. Hermanos, es hoy. Porque los que han entrado en su reposo también han reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y aquí viene el argumento otra vez. Si ya entraron en su reposo, entonces también han reposado de sus obras. Pero dicen que todavía, como todavía estamos trabajando, que porque todavía nos cansamos, que porque todavía nos fatigamos, entonces Dios tiene que hacernos reposar también de eso. Mira, de eso vas a reposar el día que te mueras. Pero el reposo que Dios nos da va más allá de una muerte física, porque la muerte física ya la hablamos. Eso no es nada en comparación de lo que Dios tiene para nosotros. Eso no es nada en comparación de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. La muerte física, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Preciada es la muerte ante los ojos del Señor, la muerte de sus santos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es que podemos reposar. Es por eso que no podemos pensar que esto pueda ser solamente físico. Lo que Dios ha hecho va mucho más allá de lo físico, de lo terrenal. Lo ha hecho en lo espiritual, lo ha hecho en nuestra alma, lo ha hecho en la eternidad. Otra de las cosas por las cuales ese milenio no puede ser el reposo, lo vuelvo a repetir. Porque si ese milenio, como lo dice la palabra, dura 1000 años, el día que se acabe ese milenio, ese día se acabó el reposo. Y el reposo que Dios nos ha dado es un reposo eterno. A los que hemos creído y a los que le creemos. Si ellos creen que el milenio es el reposo prometido, una vez que termine el reposo, ya que ellos dicen, no, pues si tú ya tienes el reposo, entonces ¿por qué estás trabajando? Si tú ya tienes el reposo, entonces ¿por qué te sigues fatigando? Si tú ya tienes el reposo, bueno, si lo vemos desde el punto de vista que ellos lo están viendo, yo voy a decirles algo. Si el reposo de Dios para ti es el milenio, quiere decir que tú vas a reposar de todas esas obras que tú dices y crees, las vas a reposar 1000 años. Perfecto. Pero en cuanto se termine el milenio, se acabó tu reposo. Quiere decir que acabando el milenio que tú crees, se acaba el reposo y entonces vas a seguir trabajando en la eternidad. No, pero es que en la eternidad, no, espérate, tú me estás diciendo que tu reposo dura 1000 años. Si el reposo dura 1000 años, entonces una vez terminado ese reposo de 1000 años,
¿Vas a volver a tus labores? Vamos a ponerlo aquí terrenal porque ellos entienden muchas cosas muy terrenales y muy físicas y muy literales. Tú estás en tu trabajo y estás trabajando, te estás cansando, te estás fatigando, pero se llegó la hora de tu comida. En esa hora de tu comida tú paras tus labores y tienes un reposo. Y comes y te alimentas y recuperas fuerzas. Pero pasando la hora de tu comida, tienes que regresar a tus labores. ¿Es lo que tú me estás dando a entender? ¿Que el reposo de Dios dura 1000 años y después vas a seguir haciendo labores? No, amigo. El reposo de Dios es eterno. El reposo de Dios es eterno. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Déjame decirte algo. Cuando Dios reposó el séptimo día, fue porque Él terminó la obra que Él estaba haciendo. Él cesó porque había terminado. No es que descansó un día y luego siguió en la creación haciendo más cosas. No, la creación la terminó y esa fue su creación. Él lo terminó y cesó el séptimo día. En ese sentido, cuando nosotros entramos en el reposo y reposamos de nuestras obras, son esas obras que nos fatigaban. El pecado, la muerte, la condenación, el estarnos preocupando por una salvación, el querer alcanzar esa salvación por obras, por justicia propia, por intentar agradar a Dios conforme a la carne. Esas obras se terminaron en el momento que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó y creímos en Él. Todo lo que yo acabo de mencionar se terminó. Toda esa fatiga de querer una vida eterna, de querer ganar el cielo, de querer ser agradable a Dios, todo eso se terminó en Cristo Jesús. Y cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, es por eso que entramos en su reposo. Porque cesamos esa carrera de querer alcanzar una salvación por nuestros propios méritos. El pueblo de Israel no alcanzó esa salvación, dice la Escritura, porque ellos no iban por ella como por fe, sino que iban por medio de las obras. Por eso no alcanzaron esa salvación, por eso no alcanzaron esa justicia, por eso no alcanzaron esa justificación. Pero cuando nosotros llegamos al Mesías, todo ese trabajo, toda esa búsqueda, toda esa esperanza por la cual uno va corriendo, por méritos propios, todas esas obras que uno pueda hacer para alcanzar la salvación, en Cristo Jesús se terminó. Y descansamos de nuestras obras, como Dios descansó de las suyas. Porque el Señor terminó y Él cesó. Es por eso que después de la cruz y después de haber creído en el Señor Jesucristo, nosotros ya no tenemos que hacer nada para ser salvos, porque nuestras obras pararon el día que creímos, porque ese día entramos en nuestro reposo. Entramos en el reposo que Dios tenía preparado para su pueblo, un reposo eterno. Porque los que han entrado en su reposo también han reposado de sus obras como Dios de las suyas. Yo le pregunto a los que ya han creído, yo le pregunto a los que ya tienen la certeza de esa salvación, ¿qué tienes que hacer todavía para ganar esa salvación? ¿Qué tienes que hacer para alcanzar perdón de pecados? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar los favores de Dios?
Ya no tenemos que hacer nada en ese sentido, porque Jesucristo es nuestra justicia, y cuando creímos entramos en el reposo y se acabaron, de ahí para atrás se acabaron todas nuestras obras. Se acabaron y reposamos de todas esas obras que buscábamos y hacíamos para alcanzar el favor de Dios, que solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo se alcanza. Por eso los que hemos entrado en su reposo, también hemos reposado de nuestras obras como Dios de las suyas. El Señor cesó. Ahora tú dices, bueno, pero aquí estamos todavía en este mundo, pero aquí todavía estamos en la carne, pero todavía estamos trabajando, pero todavía nos fatigamos. Bueno, la Biblia dice que el Señor cesó de todo su trabajo porque lo dejó completo. Pero el Señor Jesucristo, Él dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo también. Una cosa es cesar de ese trabajo por haber alcanzado el otro, y la otra es que estamos esperando ese día de la redención, pero disfrutando ya de ese reposo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. En conclusión, concluimos de la siguiente manera, hermanos. Aquí ya concluimos nuestro estudio del Shabbat, concluimos nuestro estudio del día de reposo, y aquí se disipan todas las cosas de que si se tiene que guardar o no se tiene que guardar, de que si está vigente o no está vigente, que si tenemos que guardar el sábado o tenemos que guardar el domingo. Aquí se acaba todo eso, hermanos. Así que concluimos que el reposo de Dios no se trata de un día, no se trata del sábado, no se trata del domingo. El sábado, el día de reposo, se cumplió en el Señor Jesucristo, y es por eso que ahora los que hemos creído hemos entrado en ese reposo. Así que, hermanos, yo les digo una cosa. Si ustedes quieren guardar el sábado, reunirse el sábado para adorar, para estudiar, para congregarse, está perfecto, hermanos. No es pecado, no está mal, ni siquiera eso es volver a la ley de Moisés, cuando lo hacemos solamente por reunirnos. Ahora, si nosotros lo hacemos por querer someternos a la ley de Moisés, entonces es ahí donde entramos en problemas. Cuando nosotros guardamos el sábado y queremos obligar a la gente a que lo guarde, acusándolos de que son unos pecadores porque no guardan los mandamientos, ahí entramos en problemas. Pero si tú quieres guardar el día de sábado solamente por reunirte, porque es el día que se pueden reunir, no hay ningún problema. Si tú te reúnes y quieres reunirte los domingos, porque el domingo es el día que tú puedes reunirte, no hay ningún problema. Si tú puedes solamente entre semana porque trabajas los fines de semana, no te sientas culpable. Si tú te puedes reunir el lunes, el miércoles, el jueves, el día que tú puedas, no hay ningún problema, porque el reposo de Dios no se trata de un día, porque el reposo de Dios no tiene nada que ver con un día. El reposo de Dios se trata de un estado en el que vivimos. El reposo de Dios se trata de estar en el reposo y vivir en ese reposo. Porque los que hemos creído entramos en el reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y hemos entrado, no es que vamos a entrar allá en un futuro, porque el día para entrar al reposo es hoy. Y entramos al reposo, no entramos a una sala de espera para esperar un milenio. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con ese sacrificio, hermanos, con esa ofrenda, Él nos hizo perfectos.
¿Será que necesitas guardar el sábado? Él ya te hizo perfecto. ¿Será que necesitas volver a la ley de Moisés cuando dice la Biblia que esa ley no puede perfeccionar a los que se acercan? Él con un sacrificio ya te hizo perfecto. En la ley de Moisés dice que todos los sacrificios, la sangre de los machos cabríos no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían. ¿Para qué nos vamos a regresar a eso? ¿Quieres obedecer a Dios? Obedécelo y sírvele en espíritu y en verdad. Ustedes ya están completos en Él. Recuérdenlo, guárdenlo en su corazón. Ustedes ya están completos en Él. Y si estamos completos es porque no nos falta nada. Por nosotros, no. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y por la gracia del Padre, que por medio de su Hijo nos ha dado la salvación y le ha dado entrada a la salvación a los gentiles, a los que hoy día se sienten israelitas y acusan a los gentiles de que no hay salvación para ellos. Qué lejos de la verdad, qué lejos de la revelación se fueron. Estando ahí, se alejaron, hermanos, y ya no pueden verlo. Así que espero que esto sea de bendición. Espero que hayamos entendido, que hayamos comprendido, que esto pueda haber sido de edificación para cada uno de nosotros, hermanos. Es el tercer estudio del Shabbat. Es algo que no era cosa de explicar en un solo video por todo lo que se vive con respecto a este día, por todo lo que se vive, que en debates y que en pláticas y que se tenía que explicar de una manera muy detallada para que entendamos bien y para que no caigamos en el error. Que el Señor les bendiga y nos vemos en los siguientes estudios, porque esto, hermanos, apenas empieza. Y todo para la gloria de nuestro Dios, porque Él es el único digno. Que el Señor les bendiga.